Bueno, hace rato que no tocábamos el mundo de la literatura. ¿Sí? Hace bastante que no hacemos una nota de literatura y ahora se ha presentado la posibilidad. Y se nos ha presentado por partida doble, pero vamos a empezar por algo. ¿Por qué digo por partida doble? Porque bueno, para la próxima semana también vamos a estar hablando de otra escritora, ¿sí? O con otra escritora, digamos. Quizás emergente como ella, no lo sé. Sí, con Rosario Alfaro, que nos ha venido a visitar y nos ha traído aquí su libro para presentarlo. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, buen día, gracias por venir acá a compartir tu libro con nosotros. Bueno, yo quiero arrancar desde el principio, antes de que me cuente antes de que seas olvido. Sí. ¿Hace mucho que escribís? Yo escribo de toda la vida, en realidad no es mi profesión, digamos, la formal, la que he estudiado de forma universitaria en la facultad, pero escribo de siempre. Vengo de una familia, mi madre es profesora de literatura, así que siempre nos ha inculcado. Así que ya estabas con el mundo de las letras. El mundo de las letras, la lectura en primer lugar, así que tanto mi hermano como yo, bueno, toda mi familia somos muy lectores. Y con el tema de la escritura siempre lo abordé desde un lado como de hobby, recreativo, hice talleres literarios. También me gusta mucho el cine desde el punto de vista siempre orientado al guión. Así que hice un curso de guión también cuando estudiaba en la Universidad de Buenos Aires. Hice un curso de guión en el Centro Cultural Rojas. ¿Escribiste alguno? Sí, en lo que eran las prácticas del taller. Nunca publiqué guión ni nada, ni llegó a una obra. Pero siempre me fascinó el mundo, bueno, nada, del guión. A través de, bueno, los libros, las películas. Y bueno, esta fue la primera experiencia que tuve a nivel más profesional, porque cuando lo escribí, siempre lo hice con la intención de terminar y darle un marco bastante formal y bien cerrado al libro. No era que lo hice tipo hobby. Así que bueno, cuando lo termino, el primer manuscrito, el borrador, lo envío a una editorial y me responden que les interesaba. Así que bueno, nos pusimos a trabajar con lo que era el proceso de edición, corregir. Y bueno, acá está. Terminó después, bueno, en todo el proceso que es después de edición, las correcciones, etcétera, y llega a la publicación. ¿Y cuáles fueron los disparadores o qué te llevó, digamos, a encarar este proceso seriamente? Decir, bueno, quiero escribir un libro. Yo creo que siempre surge desde el lado de la lectura. O sea, cada vez cuando uno lee y se mete en el mundo de la ficción o de ensayos o lo que te guste, el género que te guste, yo sentía como que tenía una historia para contar. Y en realidad esta historia, antes de que seas olvido, surgió como muy clara, de un inicio a un final, con todas las vicisitudes de la historia. Y dije, yo lo hago, lo llevo lo ejecuto. Y bueno, lo empecé a escribir y, como te contaba, lo hice bastante armadito, sistemático, escribía todos los días, no era que era algo esporádico, escribía todos los días, aparte de mi trabajo, volví a casa y me ponía hasta a las horas infinitas a escribir. Claro. Tenía todo un board donde sabía cómo iba a seguir la historia, siempre supe el final. Obviamente, a medida que la vas escribiendo, va tomando otras matices y la misma historia te va llevando, pero bueno, se hizo, ¿viste?, completa y bien armada. Y bueno. No sé, y ahora si no querés contar, ¿no?, digamos, de qué se trata el libro. Sí. Pero el título me lleva a un montón de lugares. A mucha gente. El título es impactante. Muchas de las personas, bueno, que ya lo han comprado y lo empezaron a leer, todo el mundo destaca el título, como que es potente. Hay una historia detrás del título, en realidad, que no era el título original. Bien. El del manuscrito, el borrador, era otro título. Otro título. Sí. También era muy lindo, pero de la editorial después lo trabajamos y no les convencía el primero, ¿no? Por otras razones, ¿no? Cuestión, me dicen, buscale otro título, lo cual era un tema, porque la novela, cuando la empiezo a escribir, el otro título surgió muy al inicio. Y en el desarrollo, el título es importante. Es como si eligieses el nombre de tu hijo y después te dicen, antes de que nazca, no, cámbialo. Cámbialo, claro. Y bueno, lo tuve que cambiar y fue un problema porque yo mandaba, escribía de repente 10 posibilidades o 5 posibilidades y a mí misma no me gustaban, ¿viste? Y decía yo, no es el título. Y en un momento estaba en casa y a mí me gusta mucho el tango.
Así que estaba escuchando tango, me mando mucho con mi tío Carlos, que también le gusta el tango, y me envía por WhatsApp, así que siempre nos mandamos videitos de tango, y lo había puesto en Bluetooth, así que escuchaba las canciones que siempre hablan del olvido, del desamor, sí, del desencuentro, del sufrimiento. Típico del tango. Exacto. Y bueno, de repente surge la palabra olvido y fue como que encajó perfecta en la historia y fue muy rápido, que salió antes de que seas olvido. Se lo mando a la editora y la editora me dice, me encanta. Ya está. Y bueno, y quedó. Pero y aparte es muy apropiado para la historia, desde muchas perspectivas, pero le pertenece mucho a la historia. Bueno, también hasta incluso hacer algo, ¿no? Antes de que uno sea olvido. Totalmente. Bueno, de eso se trata un poco, porque tiene que ver con este tema a veces de los esfuerzos, de las luchas, de cuánto uno empuja para que las cosas sucedan y cuál es el momento de ese quiebre donde traspasás o no, y cuánto es el esfuerzo y cuánto no, y cuándo se logran las cosas y cuándo no, cuándo suelta uno, ¿no? Tiene que ver con la historia. Bueno, nos dijiste que es una novela. Sí, es una novela. Dijiste que es una novela. Ya el hecho de ser novela, bueno, implica todo un trabajo creativo, porque sí, a ver, hay que darle un sentido total a la historia. Sí, con, historia. Bueno, todos los matices, aristas, etcétera, que tiene la novela, ¿no? Exacto. El ir, venir, etcétera. Así es. ¿Cómo la fuiste trabajando? La novela, la idea surgió rápida y tuve como muy claro el inicio, el desarrollo y el desenlace. Siempre supe cuál era el final de la novela. Bien. Después, como te contaba antes, siempre tiene, a medida que la voy escribiendo, los mismos personajes te van llevando, la misma historia me va llevando a lugares que van surgiendo a lo largo del proceso creativo. Pero yo tengo como un board, un mapa, sé dónde voy. Bueno, no sé cómo son los trabajos, los procesos creativos de otros escritores, otras personas que escriben, ¿no? Pero la mía fue así. Me iba desviando, pero sabía más o menos dónde iba. Pero le daba libertad a que la historia se mueva. Ahí me dijiste algo fundamental, disculpame que te interrumpa. Sí. Tener el final. Sí. No, porque si hay algo que cuesta a veces en la parte artística, exacto, es el final. Redondear la historia. Bueno. Algunos, otros por ahí no tanto, pero mayormente darle ese toque final, ¿no? Exacto. Bueno, no, yo el final estaba claro el final, también estaba bastante claro el nudo, y bueno, y el inicio. Sí, por eso te digo, sí tenía, hubo variaciones a lo largo de la historia, o entrar en profundidad, o caminos distintos que fui tomando, pero siempre dentro de un mapa, como una brújula que sabía dónde iba. A mí eso me facilitó el trabajo. Yo por lo menos soy bastante estructurada, así que le iba llevando con escenas. También tuve como el proceso creativo mío va muy acompañado de la parte visual. Y siempre tenía muy claras las imágenes, no sé si tiene que ver porque me encanta el cine, que puede ser. Puede ser, claro. Pero y las personas que la han leído la novela me cuentan eso, que todas se ven. Yo veo las escenas, me dicen, yo veo las escenas, es como si estuviera ahí y me imagino la situación, me imagino las caras, me imagino el contexto, el lugar. Yo creo que es una novela muy visual. Tiene que ver por eso, seguramente porque te gusta el cine, quizás por lo que me estabas diciendo anteriormente. También, de hacer un curso de guión. También, sí. ¿Y por qué no el día de mañana decir, no sé si se te pasó pasar por la cabeza? Bueno, sí, de hecho, cuando hago una novela, ojalá que el día de mañana por ahí, claro. alguno la agarre y... Totalmente, de hecho, cuando firmás con las editoriales, tenés la posibilidad esa de que dentro de los derechos del libro, que puedan ser llevados a la pantalla. Sería maravilloso. Y bueno, por ahí lo es increíble, por ahí, claro. Sí. ¿Qué es una historia de amor? ¿Qué? Es una novela, sí, principalmente es romántica, pero se cruzan muchos géneros. Es una novela contemporánea, que mezcla el género, es una novela romántica de inicio porque digamos, acompaña el desarrollo de un vínculo de dos personas que van transitando un montón de desafíos a nivel laboral. Es una novela que cruza bastante el suspenso y el thriller, que va diluyendo un poco el tema del romance y bueno, y toca temas en realidad de la construcción de los personajes en sí dramáticos, o sea, hay bastante drama, son personajes complejos que traen muchos temas que se pueden relacionar con el mundo de la salud mental de hoy. Así que en realidad, si bien acompañan digamos, la vinculación, el compromiso que tienen los personajes a través del amor, se van cruzando otros géneros que en realidad la diluyen a la historia, y vos podés decir que puede ser una historia de suspenso con amor o una drama con suspenso, con un toque de amor. Van mezclando los géneros, pero sí, se tocan temas interesantes.
Principalmente, como te digo, la construcción de los personajes son personajes complejos, con aristas, con matices, que son muy empáticos con el lector, me da la sensación. Me han contado las personas que la han leído que les ha llegado tanto el personaje femenino como el masculino, incluso todos los personajes secundarios son empáticos. Entonces todos me dicen, ay, yo tengo un amigo que es así, o me identifiqué con tal personaje, o a mí me pasó algo en mi infancia parecido al personaje masculino o al femenino. Es como si llegase no sé, a las historias personales del lector, y eso está buenísimo. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué ha pasado con los lectores, con las lectoras que te han dado una devolución al respecto? Sí. Y que bueno, que viene pasando, ¿no? Sí. En líneas generales, con Antes de que seas olvido ya. ¿Lo presentaste el libro? No. Lo voy a presentar ahora en la Feria del Libro de Córdoba, la editorial es cordobesa. Y como, bueno, la Feria del Libro que es en octubre, los primeros días de octubre allá, ellos me piden que primero lo presentemos allá. Primero en Córdoba, claro. Y después, obviamente, lo voy a presentar acá en Chivilcoy, que nada, todos mis conocidos, mis familiares que me han acompañado un montón en el proceso. Una bancada tremenda. Muchos me conocen y siempre me gustó leer, siempre he recomendado libros y a mí me gusta charlar de las historias y uno vive a través de las historias, ¿viste? De las películas, de los libros que lee y lo vincula con situaciones que le va pasando en la cotidianidad. Muchos siempre me preguntaban, che, Ro, ¿qué leo? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? Bueno, y ahí con este libro los que ya me han comentado sus experiencias les ha encantado. Yo estoy chocha, qué sé yo, es maravilloso, digamos, poder lograr escribir una novela y que de repente otra persona, al leerla, tenga una respuesta tan emotiva o que le llegue tan profundo a su corazón, es maravilloso. Es como si, yo lo le decía a mi editora, es como si uno sacase la mano dentro de una historia de un libro y te la tomo a vos y te traigo conmigo en este proceso creativo. Es poderoso, es maravilloso. Y en este proceso con el tema de los personajes, por ejemplo. Sí. ¿Personajes que te identifican como escritora o buscaste lo opuesto? No. Los personajes son completamente creativos. ¿O fueron surgiendo? Son ficción. Yo creo que sí, claramente. O sea, uno cuando los arma en la cabeza son producto de tal vez de las vivencias de uno, o de amigos, de cercanos, de cosas que lo han influenciado, películas, otros libros. A mí me encanta, por ejemplo, conversar con gente que incluso no son cercanos y pregunto y me abro y se abren y me cuentan de sus experiencias. Yo creo que los personajes se han construido desde ese lugar, de la observación, y solamente un personaje de todos los del libro tiene algunas características bastante cercanas a una amiga mía. Solamente uno. Solamente uno. El resto son completamente ficticios. Sí, en su totalidad. Pero bueno, probablemente surjan de esto, de cómo uno ve la vida, ¿no? Y las relaciones que uno tiene. Ya tenemos el libro físico, ¿no? Pero hablabas de todas las personas que te han acompañado en el proceso. ¿Y cuánto duró este proceso? Mira, yo empecé a escribir, el primer día que arranqué fue en octubre del 2023. Yo en la computadora trabajaba, en ese momento no trabajaba con Drive, trabajaba con Word y archivos, entonces yo me ponía en línea de tiempo tal fecha, para no pisar los archivos, ¿no? Un poco toc. Y fue en octubre del 2023. Y termino el libro en agosto, el 6 de agosto del 2024, el manuscrito, el primero, el borrador, que tenía 600 páginas de Word, que era un coso así como la Biblia. Y yo, aparte, era una completa desconocedora del mundo editorial, de cómo se publican, de cuáles son las cantidades de páginas viables para publicar un libro. Imagínate que pasar de 600 de Word a una página de un libro impreso es multiplicar, creo que no, por 1.6, o sea, diría como escribir Los Miserables de Víctor Hugo. Era imposible. Y bueno, y después sí, yo hice primero, ahí lo mando a la editorial, leen todo el borrador, se contactan, y después cuando trabajamos con la editora, ya ahí lo había bajado de 600 a 400 páginas. Y bueno, después se trabajó bien finito el proceso de edición. Pero vos escribiste. Sí. Vos ibas escribiendo. Total. ¿Sí? Después, bueno, viene la otra parte del trabajo. Exacto. Sí, que bueno, ahí te ayuda la editorial. ¿Y qué te gustaría que pase con tu libro? Bueno, a mí me encantaría que llegue a la mayor cantidad de lectores posibles. Siempre uno quiere que lo lean, de compartir la experiencia. Me encantan las devoluciones que me hacen, son muy emotivas.
ver lo que provoca en otra persona. O sea, yo creo que ese fue también el impulso de mandarlo a una editorial, que salga de mi computadora y poder compartirlo. Entonces, cuando se publica, lo que está buenísimo es poder llegar como te digo, a la mayor cantidad de personas que lo quieran leer. Incluso, bueno, como decíamos hoy, hasta traspasar el libro, ¿no? Llegar ¿por qué no? A otro formato audiovisual. Sí, es maravilloso. Que tome su propio camino, ¿no? Claro. Bueno, mira, acá estaba leyendo, o sea, que hay referencias acerca del libro, así como sinopsis. No voy a leer, digamos, toda la parte de... Es como una especie de una suerte de introducción, ¿no? Uh-huh. Me voy a quedar con algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Que están buenas, que dice, ¿qué hacer cuando la presencia del otro se vuelve una necesidad incontrolable? Exacto. Es una de las preguntas que planteas. ¿Que planteas o plantea el libro? Plantea el libro, plantea el claramente. Libro, ¿no? Plantea la historia. ¿El amor puede vencer los temores profundos que andan en el alma? Exacto. Bueno, esa era la cuestión principal de esta problemática que tienen los protagonistas, ¿sí? Son dos personas, son dos adultos, o sea, la novela está orientada a un target adulto, un joven adulto, un adulto, pero bueno, tenía que ver con el tema de los compromisos de las relaciones de hoy, de cómo uno se puede vincular con el otro cuando trae algunas mochilas, traumas, o bueno, nada, o simplemente la propia historia que pesa, que no solamente pesa, sino que de repente condiciona. Y cuándo es ese momento donde uno ya pierde el control y tiene que soltar, y aún con todos los condicionamientos que uno trae, puede avanzar. Y bueno, con la ayuda del otro, con el acercamiento y la relación y el compromiso, vence miedos, vence dolores, vencen heridas del pasado que no cicatrizan siempre, y cómo se construye. Yo creo que eso es lo más importante de la historia, cómo van construyendo ellos su propia historia, y bueno, cuando no se puede hacer otra cosa. Sí, por supuesto. Te pregunto, por ejemplo, el tema del libro. Sí. Para las personas que lo quieran leer, post presentación en la Feria del Libro, ¿va a estar a la venta? ¿Ya está a la venta? El libro está a la venta en todos lados, está a la venta en todas las librerías, tiene una distribución a lo largo de todo el país, así que está a la venta en todas las librerías, la de Chivilcoy, en Macondo, en Adagio, bueno, en las de Buenos Aires, en todas las cadenas, en Cúspide, Jenny. También está a la venta por Mercado Libre, que hoy por hoy todas las librerías tienen canales. Sí, se puede comprar también. Exacto. Y hay una plataforma también que es una librería virtual que se llama Busca Libre, que también te lo mandan por envío, a domicilio, todos los días. Para los que leen con electrónico, está en ebook por la plataforma Baja Libros, que lo pueden descargar en electrónico. También se encuentra. Muchas posibilidades. Sí. Muchas posibilidades por lo que nos estás diciendo. Bueno, y ya ha dejado de ser tu historia ahora. Total. Ya ha dejado de ser ahora mi es de historia, los lectores, de la gente que... De la gente que la recomienda, que le cuenta a alguien en un mate. Mira, vos es que leí esta novela. ¿Es como tener un hijo porque sos mamá? No sé si es como tener un hijo. Es ¿Viste como... que dicen que es como sí, los hijos literarios? Lo he leído. Mira, muchas autoras dicen, es mi primer hijo. No sé, yo una vez leí en un libro hace poco que hablaba sobre el arte de escribir, que era fantástico, ¿no? Y la autora decía, no me gusta cuando dicen que un libro es un hijo. Y yo no sé si tiene que ver con un hijo. Sé que tiene que ver con un proceso creativo que surgió, que se concretó, que culminó, y hoy por hoy se comparte. No sé si lo relacionaría con un hijo, no. Sí, un logro enorme. Un logro enorme, sí. Un logro enorme, de un esfuerzo muy grande, que lo hice con disciplina, con profesionalismo, con dedicación, con disfrute. Yo creo que lo que me llevaba, porque yo tengo mi otro trabajo, mi casa, mi familia, y lo que me llevaba a escribirlo y hacerlo con esta intención de compartirlo, de publicarlo, de dar un trabajo de calidad, era, bueno, una especie de pasión que se funde con un rigor de trabajo y bueno, que te lleva, como decíamos hoy antes de la nota, ¿no? A escribir hasta las 2 de la mañana. Claro, sí. Y a sacar tiempo donde sin no tenés cuenta, tiempo, claro. total. Y bueno, es un esfuerzo, pero cuando uno tiene como este objetivo muy, muy marcado y como una pulsión. Rosario, y tengo una consulta más, ¿no? Porque ahora me dejaste pensando en esto, digo,
el hecho de que, bueno, ahora ya dejó de ser tu historia, porque ahora va a pasar a ser nuestra, Total. ¿sí? De quienes leamos el libro. Digo, ¿esto también se piensa o lo pensaste, digamos, a medida que vas escribiendo? ¿Esto va a llegar a que la gente lo lea, los lectores, o eso no se piensa? Digo, en este trabajo serio, profesional, Sí. pues yo voy a escribir desde el disfrute, lo que a mí me gusta, la historia que quiero contar, y bueno, a algunos les puede llegar más, otros menos, ¿viste? Como es el Claro. arte. Sí, como soltarlo de un inicio. Claro. Yo creo que cuando lo escribí, en realidad, si bien lo escribí para mí, yo tengo unas amigas muy lectoras también, y siempre tuve como el otro presente. No sé si un público masivo, como, digamos, o todo el mundo, pero... Sí, lo que a vos te gustaría leer. Tenía otro, total. Por ejemplo. Eso es un factor crucial. Si era un libro que escribí sabiendo que era un libro que yo leería todo el tiempo. De hecho, si me lo decía, se lo decía a cercanos. Yo releería mi libro, me encantaría. Incluso me pasaba que cuando lo revisaba, me atraía la historia, me encantaba la historia. Y sí lo escribí, como te cuento, para un grupito muy cercano, que le encanta también el género, que le gusta este tipo de lectura. Así que siempre tuve presente el otro cuando lo escribía. Bueno, ese otro, en cambio de ser uno o dos, se transformaron hoy por hoy, bueno, en quien sea, del otro lado, ¿no? Sí. No sabés a dónde puedo llegar. Total. Y ahora me pasa, por ejemplo, yo estoy escribiendo, ya terminé de escribir una segunda novela, ahora estoy haciendo una revisión antes de mandarla a la editorial, y sí estoy mucho más consciente de que, bueno, que puede tomar este camino, o sea, que como que no es algo tan cortito, sino que, bueno, puede ser más, pero el proceso es el mismo y nada, y el trabajo es el mismo. Es muy personal. Bueno, primero agradecerte por haber venido. Un placer. Sí, para charlar Gracias antes de que seas olvido, que aquí según la descripción, para aquel que no conoce todavía el libro y que esperemos puedan conocerlo, ¿sí? Una novela de amor, deseo, pasión y encrucijadas desafiantes. Así es. ¿Sí? Así que es para disfrutarlo, para leerlo. Algunos lo van a leer de un saque, porque viste cuando Sí, te metes en una historia, después Sí, es como... tengo amigas que me mandan, me dicen, no puedo parar, no puedo parar. Quiero el final. Otros que se controlan un poco más, entre comillas, pondrán ahí el Exacto. señalador y seguirán después, en medida de sus posibilidades. Gracias por venir, No, felicitaciones. un placer, muchas gracias a vos. Y bueno, te vamos a estar acompañando cuando llegue el momento de la presentación en Chivilcoy. Encantado, un placer. Así que avisanos que vamos. Dale, Muchas gracias. Rosario Alfano con nosotros, antes de que seas olvido. Así se llama su ópera prima, su primer libro.